En esta noche quiero hablar precisamente de eh, el éxito en nuestras vidas está en someterse en la voluntad de Dios y de alguna otra manera son muchas cosas que nosotros aprendemos o vivimos, pero sobre todo lo que nos enseña la palabra de Dios, porque yo creo que son los testimonios más infalibles en los cuales nosotros podemos confiar. Y quisiera que me acompañaran porque sabemos que a través de él tenemos nuestro presente asegurado y también nuestro futuro, que nuestro futuro, para que no nos vayamos a imaginar otras cosas, es estar con Él en la eternidad, en el reino de los cielos. Tenemos una meta segura, tenemos un camino bien asegurado en el cual no nos podemos desviar, simplemente sabemos que ese es nuestro futuro y nuestro presente es el que estamos viviendo día tras día. Y así quiero que me acompañen a Génesis 12:1, y es que aquí vamos a hablar del patriarca Abraham, un gran hombre de fe, y también hay muchos en la palabra de Dios que marcan la vida de nosotros como creyentes y que nos dejan una gran enseñanza, pero no se puede hablar de todos. Y sentí en mi corazón hablar de un poco de Abraham, también vamos a hablar de otros, pero nos vamos a enfocar un poco en Abraham en Génesis 12:1. Si ya lo tienen, dicen amén y lo vamos a leer juntos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra y ponemos en tus manos, Dios Todopoderoso, esta palabra, Dios Todopoderoso, esta corta meditación, y permite que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, y precisamente quería hablar acerca de esto porque Abraham es un hombre que fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos y que precisamente él fue sacado de ese lugar. Por eso le dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, y es en el lugar que él habitaba. Y es que quiero enfatizar en San Juan 15:16, nos habla la palabra de Dios que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y es que Abraham hizo algo muy importante en su diario caminar. Trató de dar los frutos, no fue perfecto, fue imperfecto como nosotros, y por eso es importante enfatizar en nuestra vida es esa parte como creyentes, que los frutos son importantes en la vida del creyente, los dones también, pero yo creo que lo más importante son los frutos. En Gálatas 22 nos habla acerca del amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, en los cuales no hay ley, y de alguna otra manera nos enseñan a estar firmes dentro de la obra de Dios. Y es que Dios nos demanda prácticamente eso, porque nosotros nos damos cuenta en Lucas 10:20, donde confronta a los discípulos y a los que fueron enviados con ellos, que en total eran 70. Les dijo que no se alegraran por lo que ellos estaban haciendo, que echaban fuera demonios, sanaban enfermos, sino que su nombre estuviera escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Y creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que nos va a ayudar constantemente en nuestro diario vivir y lo que nos va a mantener firmes en los caminos de Dios. Porque Abraham vivió momentos en los cuales él también, como seres humanos, como humano, tuvo esos momentos de desesperación, esos momentos abrumadores donde él batalló como ser humano, pero Dios lo eligió a él. Y por eso cuando Dios lo llama, dice: vete de tu tierra y de tu parentela, prácticamente de esa ciudad idólatra donde él vivía, de donde se adoraban a dioses, donde para todo tenían Dios: el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la siembra, y que de alguna otra manera lo adoraban. Y casi se parece como a la iglesia tradicional, donde tienen dioses para todos los meses, santos para todos los meses. Y ahí nos damos cuenta que de ahí Abraham salió de una ciudad que también practicaba la brujería, la magia, la hechicería,
y tantas cosas aberrantes. Y creo que Dios a nosotros nos sacó de un lugar, nos sacó del mundo. Tal vez Dios nos llamó de ese mundo malo para venir a los caminos de Dios, y ahora estamos en este lugar y tenemos esa bendición que Él nos haya llamado. No, no es porque nosotros fuéramos buenas personas o porque fuéramos inteligentes. Yo creo que Dios en su infinita misericordia, como dice en Primera de Corintios 1:27, que Dios llamó a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y también da otros dos cosas más. Pero Dios nos llama no porque seamos nosotros unas personas inteligentes o sabias, o porque nosotros tengamos algo, sino que simplemente fue la misericordia de Dios. Y dentro de la misericordia de Dios, Dios ve nuestras virtudes, nuestras capacidades, que tal vez para el ser humano, para la sociedad no son buenas, pero para Dios son excelentes para lo que Él quiere hacer en el plan que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un propósito diferente en cada uno, como también llamó a Pablo, como también llamó a Juan, a Jacob. Así cada uno de ellos tuvo diferente vida, diferente propósito, y nos damos cuenta que eso es lo que realmente Dios hace en nuestras vidas. Nos sacó de ese lugar para estar en este camino glorioso donde nosotros podamos disfrutar de las mieles del Evangelio. Y sobre esto, cuando nosotros salimos del mundo, o cuando Abraham salió de ese lugar, salió también con tal vez esas incertidumbres, pero a pesar de eso él le creyó, y él no tenía la bendición que nosotros tenemos, porque nosotros nos alejamos del mundo, pero aún tenemos todavía la oportunidad de, más que nada, de alguna otra manera de decir: Señor, ayúdanos, estamos en este lugar y tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger. Pero Abraham salió de ese lugar y caminó en un lugar donde estaba asolado, pasó lugares donde tal vez iban solos, y no le había marcado prácticamente cuál era la tierra prometida, pero también era un prototipo de lo que venía para el pueblo de Israel, que era la nueva Jerusalén, que no está en la tierra sino en el cielo, y que de alguna otra manera Dios lo llamó para llegar a ese lugar. Y yo creo que también Dios nos llama, Dios toca nuestras vidas para que nosotros le sigamos, y tenemos que dejar ese mundo que de alguna otra manera está en nuestro diario caminar. Cuando nosotros caminamos y salimos, estamos plagados de lo que el mundo ofrece, y por eso precisamente nosotros no tenemos que arrastrar lo que el mundo nos ofrece, olvidarnos de todas esas cosas que el mundo quiere acechar contra su iglesia. Y después en la otra parte dice: y de tu parentela, prácticamente de sus familiares, de sus amigos, donde de alguna otra manera a él lo invitaban, o a través de eso él tenía esa compañía donde hacían cosas indebidas. Y yo creo que también Dios nos sacó de esas malas amistades, de esos malos amigos que nos invitaban a hacer cosas que no le agradaban a Dios, donde tal vez íbamos a cosas donde a fumar, a tomar, a bailar, a hacer cosas que no le agradaban a Dios. La lista es grande, pero de alguna otra manera Dios nos sacó de ahí también. Abraham lo separó de esos familiares, de esa parentela. Y yo creo que nuestra nueva familia está en Cristo Jesús, esa nueva familia. Por eso Jesucristo les dice a sus discípulos, que cuando vinieron a preguntarle acerca de: Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera, y él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y yo creo que todos los que estamos en esta casa hacemos la voluntad de Dios, no perfecta, pero estamos luchando, tratando de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos dio esa oportunidad para poder seguir adelante, para tener una esperanza más, porque el mundo ya nos había desechado, porque en el mundo ya no encontrábamos tal vez una oportunidad. Muchos venimos con heridas, muchos vinieron con
problemas, con necesidades y estamos en este lugar y por eso Dios tuvo misericordia de nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de alguna otra manera que empieza ese proceso en donde Dios nos va a empezar a moldear en nuestra vida, que eso es lo que nosotros ya dejamos, lo que nosotros ya nos estamos apartando, que de alguna otra manera ya no tenemos nada de ver con eso, pero ya dentro de nuestro diario caminar, entonces empezamos a entender que Dios está ahí, quiere hacer la voluntad contigo, conmigo, y de alguna otra manera Dios conoce que somos diferentes. Me admira la vida de los discípulos. Teníamos a la vida de Juan, que era una persona que habla en la palabra de Dios, que era una persona vengativa, que de alguna otra manera cuando Dios lo confronta, le dice que él tiene que, de alguna otra manera, él no vino para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también tenemos a Judas, uno que se perdió, que aún estando ahí se perdió porque eh, se, se alejó de la voluntad de Dios, no porque Dios quisiera, sino que prácticamente él se dejó llevar por la corriente del mundo, por la corriente que el mundo le acechaba. Y nosotros tratamos de ser perfectos y nadie quiere ser esa persona, todos queremos ser de los demás discípulos. Tenemos a Tomás, que era una persona incrédula, que hubo un momento donde eh, no le creyó a los discípulos hasta ver al maestro. Y yo creo que también Dios batalla con nuestras vidas cada día en nosotros, porque Él conoce y nos llama de diferentes maneras y Él sabe, y por eso dentro de ese proceso tenemos que entender que nos va a ayudar a nuestro diario vivir para que nosotros podamos ver dentro del camino de Dios su misericordia y su gracia. Por eso estamos en este lugar y yo los animo a que nosotros siempre busquemos esa parte de agradar a la voluntad de nuestro Rey y Señor de señores, que es Jesucristo, el que nos salvó. Y también dice la palabra de Dios, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí es donde también dejamos prácticamente, tal vez no literalmente, ¿verdad? O no físicamente, a veces dejamos a nuestros familiares, porque a veces hay familiares que no son cristianos o no creen en la fe en Cristo y los dejamos hablando espiritualmente y seguimos orando por ellos para que Dios los convierta, para que Dios los alcance, porque ellos no hacen lo mismo que nosotros hacemos de agradar a Dios, sino que ellos siguen agradando sus deseos, sus placeres, y todo lo que habla en Gálatas 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, hechicería, y todo lo que se describe. Los que no conocen a Dios practican esas cosas inconscientemente porque la cultura lo trae así, porque prácticamente ya es algo que se arraiga desde esa cultura del mundo pagano, que inconscientemente hacen esas cosas como si fuera una libertad para ellos, pero sabemos que es un libertinaje que trae una esclavitud para sus vidas. Pero los que estamos en Cristo ya no estamos en esas cosas y por eso nos apartamos de nuestra casa, de nuestra familia, pero seguimos orando por ellos para que Dios los alcance, para que Dios los transforme, porque sabemos que el único que puede cambiar las vidas, así como lo hizo un día por nosotros, fue Jesucristo. Dele palmas a Cristo. Y era lo que Dios iba a hacer, gloria a Dios, lo que Dios estaba haciendo en Abraham y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Apenas vamos en un proceso, apenas vamos en un camino y dentro de ese camino vamos caminando junto con el Señor. Dice en el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es bonito escucharlo, pero vivirlo en nuestra vida, cuando Abraham lo vivió y nosotros lo estamos viviendo, porque cuando tú vienes y quieres agradar a Dios, Dios ya está haciendo que tu nombre sea grande, que tu nombre sea conocido en el reino de los cielos. Cuando dice en Mateo 18:4, dice, cualquiera que se humille como este niño será ese mayor y grande en el reino de los cielos.
Ya cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios dentro de la casa del Señor, allá afuera, donde están nuestros amigos, nuestros vecinos que no conocen de Dios, y le mostramos, no tal vez hablando, pero con nuestros hechos, que somos hijos de Dios, y ellos ven en nosotros que no hay mentira, no hay envidia, no hay egoísmo, no hay vanagloria, sino que comparten aún a ellos que no tienen temor de Dios. Ellos empiezan a ver que hay algo en nosotros y empiezan a darse cuenta que somos hijos de Dios, empiezan a darse cuenta que en nosotros hay sabiduría, que a veces cuando no hay problema que ellos puedan resolver, y llegamos y ustedes le dan o le damos alguna, les decimos, queremos apoyarlos con un consejo, y empiezan a ver que tal vez ese consejo es bueno y lo toman en cuenta, y entonces se empiezan a dar que realmente ahí está pasando algo, que Dios está obrando en esa persona. Por eso es necesario, cuando dice Romanos 12:1, cuando nos habla y les habla Pablo a los romanos, dice acerca de, dice que nosotros vivamos. Acompáñenme, Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí Pablo les exhortaba precisamente porque ese es nuestro diario vivir a donde quiera que nosotros vayamos. Incluso cuando vamos a la tienda o cuando vamos a la marqueta y nos dan de más, nosotros regresamos ese cambio que nos dan de más. Pero cuando no conocíamos de Dios, a veces decíamos, fue suerte. Hoy sí, ese dicho que a veces se dice, el que madruga Dios lo ayuda, porque ese no es bíblico, ese es un dicho que viene de fuera. Y a veces nos íbamos con ese cambio que a veces a la persona se le olvidaba. Y así muchas cosas que nosotros vivimos, sabemos que como hijos de Dios empezamos a dar esos frutos que prácticamente no son alabados, no son glorificados por la gente, pero sí son glorificados por Dios, son alabados por Dios, porque Dios se alegra cuando nosotros empezamos a dar esas partes en nuestra vida, y sobre todo por beneficio de nosotros mismos, porque cuando nosotros ya no mentimos, ya no robamos, ya no decimos malas palabras, ya no tenemos malos pensamientos, nuestro corazón está en paz con Dios y con nuestro prójimo, en paz con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ya no estamos atados a ese mundo que esclaviza, porque ese mundo que esclaviza, donde salió Abraham y donde salimos nosotros, es un mundo que te esclaviza, que parece que en el momento es algo que es dulce, pero es amargo dentro del vientre, que te esclaviza y que de alguna otra manera te deja con ganas de quitarte la vida, con ganas de, de poder salir de ahí, pero ya no puedes, porque muchos de los que están atados al alcoholismo, a la drogadicción, aquellos que son mujeriegos o viceversa, de alguna otra manera están atados, quisieran salir, pero ya no pueden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y vemos cómo mucha gente en las calles están atados, no vamos fuera en todos Los Ángeles, por las 7 y el MacArthur, por ahí hay muchos homeless que están atados con la heroína, con el alcoholismo. Quisieran salir, pero no pueden. ¿Por qué? Porque siguen esclavizados a ese mundo en el cual solamente trae eso a la vida del ser humano. Pero nosotros que ya estamos fuera de eso, sabemos que estamos libres en Cristo, y que ya no tenemos eso que nos ata, sino que ya estamos con la frente en alto, de darle gracias a Dios todos los días, de buscarlo en nuestro diario vivir. Tal vez nos levantamos en la mañana, en la noche, o le damos un tiempo en transcurso del día de agradecerle, de ponernos delante de Dios, y que empezamos a ver ahí ese proceso que Dios hace en nuestra vida, para que veamos que ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que ya se está hablando de Él, tal vez aquí no en la tierra, pero se está hablando allá en el cielo. Ha de decir, miren a mi siervo Pedro, a mi siervo Juan, a mi siervo Mateo, a mi siervo, bueno, cualquier otro nombre, ¿verdad? Se empieza a hablar de ellos en el cielo, de decir, ellos están perseverando. Incluso hasta el enemigo se levanta y sabe que algo está pasando, pero Dios siempre es fiel y guarda la vida
de aquel que hace la voluntad del Padre. No es fácil, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendecirás a los que te bendijeren. Y aquí en esta parte también vemos cómo somos, podemos ser de bendición para aquellos que nos bendicen. Pero también yendo un poco lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice que Dios, Él pelea por nosotros, Él es el que hace la venganza por nosotros, nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nos enseña Jesucristo, de bendecir al que nos maldice, de amar al que nos odia, de perdonar al que nos ha hecho algo, y que de alguna otra manera el que se encarga de la situación, de nuestro problema, es Dios, pero no nosotros. Porque aquí Abraham de alguna otra manera nunca tomó justicia por él, sino que se lo dejó al Rey de Reyes y Señor de Señores, y él hizo prácticamente por él todo lo que sus enemigos querían hacer en contra de él. Dios peleó por él y venció a sus enemigos. Y es que Dios hace constantemente en nuestra vida cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque tal vez sabemos que decimos, es que no puedo perdonar, pero sí, en Cristo sí podemos perdonar. O no puedo amar a mi hermano que tal vez no me cae bien, me cae más o menos. Ya no tendría que haber dentro de la iglesia eso, ¿verdad? Pero todo lo podemos en Cristo. Podemos amar, perdonar, y nosotros también ya no envidiamos y decir, yo no envidio al hermano porque Dios ya le dio un ministerio grande, Dios le dio un carro nuevo, Dios le está bendiciendo con un buen trabajo. Al contrario, nos gozamos que Dios lo siga bendiciendo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque no envidiamos, al contrario, nos gozamos porque Dios está prosperando al hermano, Dios está bendiciendo al hermano, porque somos hijos de Dios. Y es lo que Abraham también tenía en su vida, y tenemos que aprender constantemente ese diario vivir. Y dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano. Y aquí vemos que ya viene ese proceso donde empieza a caminar. Y aquí también vemos cómo en Génesis 15 Abraham le estaba pidiendo algo a su edad que él ya tenía. Él quería un hijo. Y sabemos que como toda persona cuando se casa desea tener un hijo, y eso no es malo, es algo bueno, pero aquí vemos que él estaba batallando, y sabemos que en el mundo entero a veces se batalla. Hay familias millonarias que no conocen de Dios y quisieran tener un hijo, pero como no conocen a Dios no tienen a quién clamarle. Pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que cuando hay alguna necesidad nos acercamos al Creador y nos postramos delante de Él, y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos conforme a su voluntad, y Dios abre esas puertas conforme a la necesidad y conforme a sus riquezas en gloria. Y cualquier necesidad que nosotros estemos pasando, ya sea enfermedad, ya sea económico, ya sean problemas familiares, ya sean problemas propios, donde a veces los jóvenes batallan con su identidad, donde a veces los jóvenes están pidiéndole a Dios por su esposa, donde a veces los jóvenes están batallando por bullying, por burla en las escuelas, pero cuando nosotros nos postramos delante de Dios, Dios obra, Dios se glorifica y Dios pelea por nosotros, Dios provee para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios real, que no es un Dios hecho de madera, sino que Él está sentado en el trono de gracia, y que Él te oye, Él te escucha, Él sabe lo que tú estás haciendo, Él sabe qué estás pasando, qué estás viviendo y en qué momento te encuentras. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios también es presto para escucharnos. Y aquí vemos cómo Dios escuchó a Abraham, y Abraham dice en Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón
y será sobremanera grande. Y le decía, será sobremanera grande. Pero él decía y le respondió a Abraham, Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Y en el 3 dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí, ¿quién será mi heredero? Un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a mí la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí Dios le vuelve a decir que no se olvide, y nosotros tenemos derecho de hablar delante de Dios cuando estamos pasando en una necesidad, no de reclamarle y no de criticarle tal vez, pero sí de decirle, Señor, tú sabes la necesidad que estoy viviendo. Yo necesito realmente este carro por mi trabajo. Tú sabes la necesidad que tengo ir a la iglesia para llegar temprano, o necesito este buen trabajo por las deudas que tengo. Yo sé que tú vas a proveer conforme a lo que yo también dé para tu obra. Y de alguna otra manera Dios empieza a ver y Dios empieza a escuchar, porque Dios nos oye. Él tiene oídos, tiene manos. Él sabe también que estamos en este lugar y Él no nos va a desamparar. Pero en esos momentos que nosotros pasamos, para eso estamos, para poder acercarnos a Él confiadamente, como si fuera un amigo, un vecino, como cuando le cuentas a veces a tu mejor amigo, porque a veces, lastimosamente, a veces, o a veces también cuando le cuentas a un padre, porque a veces hay padres que se ganan la confianza de un hijo, pero hay veces que, o muchas veces se da, yo lo vi cuando estaba en la escuela, que a veces no tenían la confianza con el padre, a veces era entre amigos, donde se contaban secretos que tal vez ni se los contaban a sus padres. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos ese amigo, que le contemos todo, que le digamos todo de corazón. Él está dispuesto a escucharnos hasta la necesidad que a veces para nosotros se nos parece un poco absurda. Para Dios es importante, porque a veces como jóvenes tú tienes ese problema. Yo me acuerdo cuando tenía barritos en toda en mi cara, no conocía a Dios, pero si hubiera conocido a Dios, yo me hubiera acercado, porque son cosas que a veces llegan a tu vida y de alguna otra manera recibes bullying o a veces rechazo por la condición que te encuentras. Pero cuando uno conoce a Dios, tiene dónde acercarse. Y son cosas que pasan, o incluso personas o jóvenes dentro de la escuela que a veces por conflictos eh, se pelean a veces hasta dijeran, por mujeres que no tienen nada que ver, pero todo eso, cuando nosotros conocemos a Dios, no tenemos necesidad de estar buscando, tenemos la necesidad de pedirle a Dios y Dios la va a mandar a su tiempo conforme a su voluntad. Y eso es lo que viven a veces los jóvenes, o a veces quieren tener una profesión, pero ponérsela en las manos de Dios. Dios puede obrar cuando nosotros confiamos en Él. Ya los que conocemos en Dios podemos acercarnos dentro de nuestra vida como caballeros, nuestro problema familiar que estemos viviendo con la esposa, con el esposo, acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, tú vas a obrar en el matrimonio, tú vas a obrar en el problema, vas a obrar con mi esposa, con mi esposo, tú vas a empezar a tocar el corazón de él, de ella, tú lo vas a transformar, porque para ti no hay nada imposible. O si dentro de aquí tú le estás pidiendo un ministerio, tú te acercas a Dios y le dices, Señor, tú conoces que no es para exaltarme, sino para glorificar tu nombre, para que se conozca el evangelio. Bueno, también Dios te va a escuchar, pero Dios sabe lo que hace. Y yo por mi parte pues no busco un ministerio porque yo sé que hay una responsabilidad, pero con el solo hecho de que esté aquí en la casa de Dios, de poder glorificar su nombre, de poder estar como misionero de Palabra Ungida, es una bendición para mí y estoy agradecido y le doy gracias a Dios por eso, porque sé que ha sido la misericordia de Dios. Por eso por cada necesidad nosotros nos acercamos, por cada necesidad le buscamos en los problemas más difíciles que se nos hacen a nosotros. Y aquí es cuando Abraham habla con Dios y Dios le responde de esa manera. Dios sigue respondiendo. Nosotros pasamos por esas circunstancias y pasamos por diferentes cosas,
en donde tenemos que tomar decisiones. Vemos cómo en Génesis 16, Abraham, ah, también en 17 y 18, habla acerca de cómo Abraham tiene que tomar la decisión de sacar a Ismael, hijo de él, pero no de Sara, sino de Agar. Lo tiene que sacar. Decisiones que tiene que tomar, que también hay decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar. Tenemos que dejar a malas amistades, tenemos que dejar cosas que nos están estorbando en el camino de Dios. O tenemos que dejar algo que parece bonito en el momento o algo que nos agrada a los ojos, pero lo tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es correcta y perfecta. Y hay veces que decimos, oh, puede que sí le agrade. No, es que cuando a Dios no le agrada no podemos hacer nada, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él conoce lo correcto y lo perfecto. Tenemos a Sansón. Sansón, si él hubiera obedecido, él no hubiera sufrido todo ese problema que él se originó de haber sido capturado por los filisteos. Si él hubiera obedecido y él hubiera agarrado a una mujer que fuera de ahí, de Israel, pero él quería una filistea, pero él se hubiera evitado ese problema. Pero muchas veces como seres humanos tomamos decisiones y es aquí donde nosotros tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas y decirle, Señor, será tu voluntad. Tenemos dos tribus que se quedaron fuera de la tierra prometida. Se llama Manasés, ya no me acuerdo de la otra, pero dentro de lo que Dios les había prometido, esas dos tribus, la mitad se fue y la mitad se quedó. Esas dos tribus que quedaron en el otro lado, después les fue mal. ¿Por qué? Porque no era la bendición de Dios. Dios tenía ya un territorio destinado para ellos y era donde tenían que estar. Y muchas veces como seres humanos pensamos que lo que se mira bonito le puede agradar a Dios. No, a Dios, Dios sabe lo que hace. Por eso dice en Mateo 7, 13, 14, dice que el camino ancho y espacioso es el que nos lleva a la perdición, y dentro de ese camino hay muchos caminos que nos llevan a la perdición, y dice muchos son los que entran por ese camino, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ese camino. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 11:12 que solo desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo te invito a que reflexionemos. Dios promete bendecirnos. En nuestro diario vivir vamos a pasar circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, donde van a venir problemas, y cada problema tiene solución. Cada circunstancia tiene una solución, y esa solución está en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. San Juan 11:39 dice, escudriñad las escrituras porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. En Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces él hará prosperar tu camino. Aquí está la palabra de Dios. Nosotros vamos a vivir como hijos de Dios, tenemos que mostrar que somos luz y dar esos frutos, amor, gozo, paz, benignidad en nuestro diario vivir. No es fácil, dominio propio en nuestra vida, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, y si tú tienes alguna necesidad como Abraham la tuvo, o si estás pasando por una decisión como Abraham también la tuvo, que tuvo que sacar a un hijo que pues le agarró ese aprecio, le agarró ese amor. Y si tú como joven estás tomando una decisión, bueno, también yo creo que es el momento, porque todos pasamos por esos valles, por esos montes, pero Dios es fiel, porque dice que en Jeremías 20:11 que Él está con nosotros peleando como poderoso gigante. Él no se ha cortado, Él sigue siendo el mismo de ayer y siempre. Él promete y Él va a hacer la voluntad de nosotros si nosotros dejamos y confiamos en Él. Que lo que nosotros anhelemos
lo pongamos en las manos de Dios. Si es la voluntad, Dios se va a glorificar, y si no, conforme a la voluntad de Dios, porque lo que Dios nos da siempre va a ser lo mejor. Padre celestial, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta hermosa hora. Padre celestial, nos ponemos en tus manos y te rogamos y te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tú sigas obrando, que tú te sigas glorificando en cada necesidad, Padre celestial, que esté pasando cada uno de mis hermanos, Padre celestial. Incluso, Padre, cada necesidad que tú conoces de mi persona, Padre, que tú sigas obrando conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu benevolencia, Padre. Te pedimos y te rogamos que siempre tú nos ayudes, que tú nos guíes conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y la honra, Dios amado. Te alabamos, te bendecimos, Padre celestial. Y si te hemos fallado, también nos reconciliamos delante de tu presencia, Padre amado. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre amado, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que tú obres a favor de nosotros, para gloria y honra tuya, Padre celestial. En el nombre glorioso y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, el imperio y la majestad, Dios Todopoderoso. A ti sea toda